Este cuadro yo les sugerí a algunos que ya tenían tiempo ayer que lo hagan, que lo prendan, bueno, prenden en su pared, ¿no? Donde pueda visualizar todos los días, ir grabando, ¿no? La mente es como una cámara fotográfica que a medida que va viendo, va repasando, pues se va quedando en la memoria, ¿no? Entonces habíamos visto de forma detallada todos los elementos positivos del delito, que son 6, y todos los elementos negativos. Recordemos que los elementos positivos nos sirven para configurar el delito, y los elementos negativos nos sirven ¿para qué? Para eximir o para atenuar, ¿no?, la pena aquí al delincuente, ¿no? Y hay un proceso penal, ¿no? Todo esto está detallado más adelante, porque yo me detuve acá, ¿no? Me detuve y expliqué de forma detallada. Ahora, inclusive se les ha dejado video, porque esto es una plataforma, dijimos ayer. Ahí está el primer elemento, la acción, está la omisión, las clases de omisión que expliqué yo ayer detalladamente, lo tienen que repasar, ¿no? Hay varias teorías, no es tan importante. Lo que no toco no es tan relevante, ¿sí? La acción dijimos que es todo movimiento corporal que realiza una persona para cometer un delito. Por lo tanto, es una conducta humana, ¿no? Es una conducta humana y voluntaria, ¿sí? Y habíamos visto los elementos negativos. Si me van siguiendo, lo que ayer pasamos es esto de acá, ¿no es cierto? Elemento positivo y elemento negativo. Si a usted le toca esta pregunta, tengo que ir desarrollando de esta forma. Primeramente el elemento positivo, la acción, y su elemento negativo. El segundo así, y ¿no es cierto? De esa forma dijimos, ¿ya? Tienen que atenderme, tienen que hacerme caso de lo que les digo, porque allá se llevan las sorpresas. Pues sale de ahí teoría del delito y ahora ¿qué hago? Tienen que hacer este cuadro y explicarlo. Dijimos entre 20 y 30 minutos, ¿sí? No me eché la culpa que no se les explicó bien. La acción, entonces, el elemento negativo es la ausencia o la falta de acción. Y dijimos en realidad de que no había una falta de acción, sino una falta de voluntad. Porque, por ejemplo, la fuerza irresistible o el estado de inconsciencia, no hay voluntad para cometer un delito, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sonambulismo, en el caso, por ejemplo, de un acto reflejo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una legítima defensa, ¿no? Eso de la legítima defensa también es importante. ¿Tiene cuántos elementos la legítima defensa? 3. 4. ¿Cuáles son? ¿Ve? Aquí lo anotó. Muy bien. ¿Lo anotó? Lesión injusta, peligro inminente, hecho actual. Yo les dije que por mi pequeña experiencia y humilde experiencia voy a ir lanzando algunas posibles preguntas que van allá. Y esta es una, la de la legítima defensa, ¿sí? Importante. Lo explicamos ayer, vimos como 2 ejemplos, ¿no? Importante. Luego, la tipicidad no es lo mismo que el tipo penal, ¿se acuerdan? Sí. La tipicidad es la adecuación de la conducta humana. Puse un ejemplo: si una persona bota basura en medio de la calle, aquí en la avenida, ¿será un delito? No es un delito, no es un delito. ¿Por qué no es un delito? Porque no está tipificada esa acción. ¿Dónde? En el Código Penal. Si estuviera tipificada el botar basura a la calle como delito y viene de 1 a 30 años, es pues una tipicidad, es una conducta típica. Por lo tanto, la tipicidad es la adecuación. Si alguien agarra un arma blanca o un arma de fuego y quita la vida a otra persona, esa acción ¿es típica? ¿Es un delito? Sí, porque esa acción está adecuada al Código Penal. Si no está adecuada al Código Penal, no es delito. Simplemente será una acción, una infracción a las normas de tránsito, a las normas de la municipalidad o a una institución, ¿correcto? Por lo tanto, para que sea considerado delito, la tipicidad, que es el segundo elemento, tiene que estar adecuada a esa conducta humana a un tipo penal. ¿Y qué era el tipo penal? El tipo penal era lo que el legislador
considera como delito y está plasmado, anotado, ¿dónde? En el Código Penal. Y son más de 500 delitos, ¿no? Que no nos va a dar tiempo, dijimos, para poder analizar todos, pero la mayoría, o por los más relevantes, lo vamos a ver. ¿El asesinato será un tipo penal? Claro que sí. El feminicidio, infanticidio, parricidio, robo, hurto, estafa, estelionato, etcétera, 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 ¿no es cierto? Son tipos penales. Por lo tanto, la tipicidad es adecuar esa conducta humana a un tipo penal que está plasmado en el Código Penal. Y el tipo penal es lo que el legislador consideró como delito y lo ha plasmado en el Código Penal. Y recordemos los elementos del tipo penal. No olvidarse esos elementos, por favor. Inclusive no estoy diciendo que lo voy a hacer, pero en el examen del módulo se ha preguntado algunas veces esos elementos. ¿Dónde está? Perdón. Los elementos del tipo penal son ¿cuántos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. No confundir con los elementos del delito. En el examen me pone, desarrolle los elementos del tipo penal y me desarrollan esto, nada que ver. Los elementos del tipo penal que está abreviado ahí son 5, ayer se les explicó, vimos en el caso del robo, en el caso del asesinato, feminicidio, no sé qué, vimos sus elementos, ¿correcto? Es importante también eso, ¿ya? Puede preguntar ahí, digamos, que a veces los términos se confunden. Los elementos de la tipicidad, o sea, no tipo penal, o sea, que alguna persona... La palabrita chip a veces se un poco. interpreta de otra forma, digamos, un jurado externo. Es que no hay elementos de la tipicidad, solamente hay elementos del delito y elementos del tipo penal, nada más. No hay sinónimo, No, tipo penal específicamente. sí. Es que la tipicidad es otra cosa, es una adecuación. Ya, No está bien. Entonces, y ahí está explicado, ¿no? Sus elementos que son 5, cada tipo penal, como el feminicidio, el robo, etc. Cada uno de ellos, si abrimos cualquiera, configuran estos 5 elementos. Sí o sí tiene que tener estos 5 elementos los más de 500 delitos que existen, ¿no? Inclusive en las clases de pregrado, en el primer parcial les damos 10 delitos y tiene que adecuarle sus 5 elementos, ¿no? En penal 1, ¿no? Y con código abierto, no hay problema, ¿no? Pero ahí en 2-3 horas no pueden ubicar, se complica, ¿no? Y ahí está, quién es el sujeto activo, el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, que era el bien jurídico. Les expliqué dónde estaba el bien jurídico protegido, ¿no? Les expliqué. Exacto, ¿no? En el libro segundo del Código Penal, que lo vamos a ver después, ¿sí? El verbo rector, que es también un elemento del tipo, y el objeto material, que es donde decae. ¿Se acuerdan? Ayer dijimos en el robo, por ejemplo, si alguien se apropia de cosa mueble ajena con violencia, ese es el robo, ¿no? Con violencia en las cosas o intimidación en las personas, entonces, ¿dónde recayó el delito? En el dinero, en el celular, en la cartera, en el vehículo, etc. Ahí ese es el objeto material. Muchos confunden con el instrumento que utilizaron para cometer el delito, nada que ver, ¿sí? Vimos en la violación, vimos en el feminicidio ayer como ejemplo, ¿no es cierto? Y su elemento negativo de la tipicidad es la tipicidad si no está adecuado a la conducta humana, la conducta humana un tipo penal, pues no es típico, no es delito, no es delito. Y ahí está, ¿no? El tercer elemento es la tipicidad, ¿no? Juris, les dije ayer, o con J, juris viene del latín. Todas las palabras, y por supuesto nuestro idioma español viene del latín. Inclusive las misas, si usted estudia la historia, hace 50, 60 años las daban en latín en la iglesia, ¿no? Los curas hablan muy bien el latín. Viene del latín juris. ¿Qué significa juris? Significa derecho. Juris con mi latina o juris significa derecho. Por lo tanto, anti, contrario al juris, contrario al derecho. Listo.
Toda conducta humana contraria al derecho es ese es el artículo. Y ahí está para que puedan profundizar un poco más. Y ahí están las causas para justificar, ¿se acuerdan? El antijuris. Si una persona comete un hecho antijurídico, ¿podrá justificar ese hecho antijurídico? Sí, lo vimos en la legítima defensa. Sí, señor, lo maté. ¿Y por qué lo mató? En defensa propia. Y además mi abogado me dijo de que se cumplió las características, que es la agresión injusta, el peligro inminente, proporcionalidad en los medios empleados y el hecho fue actual, lo maté. ¿Por qué? Porque había un peligro inminente, se entró a mi casa, estaba en riesgo mis hijos, podía suceder algo, ¿no es cierto? Y no tuve más opción de sacar mi arma, que tengo permiso para portarla, porque yo lo vi que también él estaba con arma. ¿Sí? ¿Se configuró la legítima defensa o no? Sí. Pero si estaba con un cuchillo tramontina y saca a la persona un arma, ¿hay proporcionalidad o no? No. Entonces podría no eximirse, pero sí por lo menos atenuarse la pena, ¿no? Ya no sería asesinato, sino podría ser un homicidio. El homicidio va de 10 a 20. Ya no darle los 20, tal vez solamente 10. Bien. Y ahí se les dejó un enlace para que puedan ver cuando tengan tiempo. Sé que son personas sumamente ocupadas, ¿no? Así de el estado de necesidad es lo mismo, ¿ya? Tiene sus características. Para que haya un estado de necesidad, ¿no? Tiene que haber un peligro inminente. Recuerdan el ejemplo, el niño que está encerrado en el auto, en pleno sol a 32 grados en el mercado, y tenemos que romper el vidrio para sacar al niño. ¿Hay un peligro? Sí. ¿Imposibilidad de evitarlo por otro medio? Tenemos que romper el vidrio. Hasta que vayamos a traer el cerrajero va a pasar tiempo. Dañar un bien jurídico menor para salvar uno mayor. Estamos dañando el vidrio, la propiedad, para salvar un bien jurídico mayor que viene a ser ¿qué? La vida. Esas son las tres características del estado de necesidad. Se preguntó también alguna vez en el examen. No es lo mismo que las características de la legítima defensa. La legítima defensa tiene 4 características. El estado de necesidad tiene 3. Y es puro lógica, ¿no? Puro lógica. Usted dice el ejemplo. Ahora, en los exámenes, no sé si hablamos ayer, no quieren puro ejemplos. Porque después cuando deliberen y pongan una nota a su tribunal, va a decir, no maneja terminología jurídica, puro ejemplos. Y tenemos que tratar de dar siempre un concepto. No una definición exacta, no es lo mismo definición que concepto, ¿no? A ver, ¿qué es el robo, digamos? El robo es apropiarse, apoderarse, sustraer una cosa mueble, porque no puede ser un inmueble, ¿no? Mueble con violencia, con intimidación, usando armas, no sé, ya está su concepto, ¿me dejo entender? Ahora, recién después de que da el concepto, recién viene el ejemplo. Pero si yo pongo puro ejemplo, no me sirve. ¿Qué es el robo? Cuando va en la motito, se baja, le saca el celular y se lo lleva. Eso es robo. No puede. Ese es el ejemplo. Necesitamos un concepto. ¿Me dejo entender? Sí. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Sí. En el examen se va a pedir características de cada, por decir, artículo. ¿Cómo declarar? En este caso, en el estado de necesidad del artículo 12, si bien hay un concepto previo, abajo hay unas características. ¿Así lo va a formular? Sí, cuando son cosas importantes, y yo les estoy diciendo aquí, por eso atento, ¿no? Esto es importante. ¿Les dije importante esto? Sí. Si les dije, entonces eso tienen que estudiar. Porque es posible pregunta. 80% de seguridad. Ahora, ¿qué pasa allá? Allá no me meto mucho, ¿no es cierto? Porque son 4 criterios. Son 2 internos y 2 externos. Ya les dije ayer al principio de la clase que inclusive tienen que actualizar su código porque hay una modificación, ¿no?, del año pasado. Se van con esto. Y yo no sé qué van a preguntar. Entonces, al azar podría preguntar yo, ¿no? A ver aquí. Eso salió procedimiento penal, a ver, algo de penal. Cualquier delito, explíqueme qué es, no sé, el biocidio que estábamos viendo hace rato, Marco, ¿no? ¿Qué es el biocidio? ¿Cuál es el bien jurídico protegido del biocidio? ¿Cuál era, Marco? Sorpresa, ¿no? Sí, la propiedad. La propiedad no le sirve a nadie. ¿El biocidio qué es? A ver.
Cuando se mata. Da muerte aquí, cruelmente a un animal. Pareciera que el bien jurídico protegido es la vida, ¿no, Marco? No, pero ¿cuál había sido el bien jurídico protegido? La propiedad. ¿Por qué la propiedad? Mascota. Porque te Porque pertenece. eso es como un bien, una cosa, ¿no? Que pertenece a alguien, es la propiedad cuando mata un animal. Sorpresa. Si no tiene dueño, entonces no es punible. Pero Sí, sí, es de la calle, no nada que ver, digamos. Está mal. Es del Estado. Sí, se está reconociendo un Claro. derecho. ¿Y a qué animal les alcanza Ser también, vivo, no? entonces ya de por sí se está reconociendo su derecho a la vida. Es como el secuestro, ¿no? Pero es como Ya- en la Constitución ya lo Paul- ves, con el tiempo los objetos no Gianfranco- ayudan a tener derecho. Lo que yo discuto también es el secuestro, no es lo mismo rapto que secuestro. A ver, ¿cuál es la diferencia entre rapto y secuestro? Rapidito. El secuestro es Rapto, ¿hay conocimiento? con un fin. No. ¿Cómo se comete el delito? Con violencia. Pero primeramente, ¿cómo se comete el delito? Privar de la libertad a una persona. Ahora sí, es lo mismo que vamos a analizar el racismo y la discriminación. Cuando dice racismo, por raza, color, etnia, pero ¿dónde está el delito? Quiero saber. No es por raza, pero ¿dónde está el delito? Lo mismo acá, ¿cierto? El rapto es privar de la libertad a una persona, ¿con qué fines? De acceso carnal. Y bueno, y ahí, ¿qué vendría a ser el bien jurídico protegido? La libertad sexual. Sí. Y en el secuestro, ¿qué viene a ser el secuestro? Privar de la libertad también de una persona, ¿con qué fines? Efectivo, ¿Y cuál es el remuneración bien económica. protegido? La propiedad, no estoy de acuerdo. Debe ser la vida, ¿no es cierto? También. Sí, claro. O la libertad de las personas. Pero es la propiedad. O sea, le da más importancia al dinero que a la privación de la libertad de la persona. Lo mismo en el biocidio, ¿no? Como un objeto. Pero no vamos a discutir cuando ustedes sean legisladores, ahí la cambian la ley, ¿no es cierto? Bien. Ahora sí. ¿Se entendió aquí? Estamos repasando, ayer lo hemos visto, no vamos a entrar ya en detalle, ¿no? Estado de necesidad, ahí está, le explica nuevamente. Cumplimiento de un ejercicio de un derecho, ¿se acuerdan ayer? El caso Sí. del médico que amputó la pierna, el caso del policía que en persecución tiene que disparar, ¿no es cierto? La culpabilidad era el reproche, ¿no? Importante es que lo leímos ayer, el dolo y la culpa. De cajón pregunta, al menos, ¿no? He escuchado robo y hurto, la diferencia. Allá estoy hablando. No aquí conmigo. Robo y hurto, preguntan el iter criminis, preguntan mucho el dolo y la culpa. Y dicen, ayer lo que dijimos, ¿no? ¿Qué es el dolo? Es matar a una persona con premeditación, alevosía, ensañamiento. No, me está describiendo el asesinato, nada que ver. ¿Qué viene a ser el dolo? Actuar o cometer un delito, lo anotó Marisabel. Voluntad y Muy bien, la única, ¿quién más lo anotó? voluntad y consentimiento. Está aquí. La Conocimiento. diferencia de voluntad entre con el. Ejemplo, dijimos, de un delito doloso. El asesinato. Asesinato, feminicidio, robo, hurto, estafa, porque para estafar hay que planear, tiene que haber voluntad, conocimiento. Y está en el 14 del Código Penal y la culpa por inobservancia, impericia, falta de cuidado, ¿no? ¿Se acuerda Carola? Ayer, por ejemplo, mamá la mandó a la... se cayó el televisor. Por tu culpa, decía mamá, ¿no? Así dice, no lo mío, así no. Por tu culpa no tuviste cuidado, quería decir, ¿no? Sabias. Entonces, culpa es cometer un delito, una acción por falta de cuidado, impericia, inobservancia de la ley. Delito culposo por excelencia, homicidio en accidente de tránsito siempre y cuando esté en estado sobrio, no en estado de ebriedad. ¿Sí? No, Rocha. No ve Rocha, ¿qué tal el partido ayer? Lo vi en la No, tele ahí, no, Bolívar, bien. lo vimos, ¿no? Bolívar, Oriente, y ahí estaba Rocha, caramba, ¿quién lo va a por Bolívar? Por Bolívar, ¿no? Ajá. Bien. María, te vamos a sacar Bien. Acá hay tres clases de dolo que no vimos ayer. Tal vez podrían preguntar, por eso me preocupó un poquito estas tres clases de dolo, ¿no? El dolo directo o de primer grado es el más usual. Sujeto A, Juan Pérez quiere matar a Mario.
Lo piensa, determina, consigue el arma, va y lo mata. Hay un dolo directo de primer grado. Hay una intención específica de darle muerte. Consigue el arma, prepara, va y ejecuta la acción. Hay un dolo directo, o también llamado de primer grado. El propósito es dar muerte a esa persona. Ese es el más común en el asesinato, por ejemplo, o en el feminicidio. Sin embargo, en el de segundo grado, dice, escuchen lo que dice, se produce cuando la voluntad de una persona no es realizar una acción prohibida, pero sabe que se producirá necesariamente como consecuencia de su acción. Resulta que Juan Pérez, me estoy inventando, por favor, todos los ejemplos, quiere matar, no sé a quién, a una persona específica aquí en el curso, y pone una bomba acá abajo. Consecuencia. La intención es matar a Juan. Mata a todos. Ese es un dolo de segundo grado. Se produce cuando la voluntad de una persona no es realizar una acción prohibida, pero sabe que se producirá necesariamente como consecuencia de su acción. El autor no quiere el resultado, no quiere matar a todos, pero acepta y reserva que su acción lo va a producir. Segundo grado. Quería matar a todos nosotros, no. Solamente a la persona específica. Ese es el segundo grado. Terminamos. Y el eventual. En este tipo de dolo, la probabilidad de causar daño con una acción es menor que en el caso del dolo indirecto, pero igualmente el autor del delito acepta que es un resultado que se puede producir y aún así continúa con su acción. En el tiempo de la pandemia o después de la pandemia, vi en la televisión, Gianfranco, en la zona norte estaba yendo una señora con su bicicleta y un tipo inadaptado viene y le tira un manazo, ¿no es cierto?, en plena cara y la tumba a la mujer para robarle la bicicleta. Ese tremendo manazo o puñete que le dio podría ocasionarle la muerte a la mujer. Claro, Sí. se ve que va y de cara se va, ¿no es cierto?, a todo eventual. En este tipo de dolo la probabilidad de causar un daño con una acción es menor. Tal vez se caiga y no se haga nada, pero también, ¿no es cierto?, con la caída podría morir o dejarse, ¿no es cierto?, con una lesión gravísima, semejante, ¿no?, puñete que le dio. Pero igualmente el autor del delito acepta que entonces, ¿qué es más grave? ¿El dolo de primer grado, segundo o el eventual? De primer grado. Hay una intención directa de matar a B. En el de segundo grado, sabe que hay la probabilidad de que podría suceder algo más grave y aún así lo realiza. Y en el tercero, ¿no es cierto?, sabe, pero es mínima la posibilidad de que pueda ocurrir algo más grave. Y ese es el eventual. ¿Sí? O sea, el eventual sería de menos grado, el de segundo grado es el más grave. Sí, por supuesto. Y el primero es una cosa ya directa. Esa es una directa, intención claro, directa. el de primero. Sí. Tienen agravantes. Sí, claro, porque imagínense matar a una persona no es lo mismo que matar a 10, ¿no? Inclusive se podría tipificar ya como terrorismo, imagínense, para darle muerte a tanta gente, ¿no? Pero la pena no aumenta, ¿no? De 30, eso no sé si lo hemos hablado ya, o en constitucional, 30 años es la máxima en Bolivia y no hay sumatoria de penas. Eso sí, si hay un concurso de delitos, se cometieron varios delitos al mismo tiempo, que lo vamos a ver más adelante, se va a procesar por todos los delitos, se va a imputar por todos los delitos, pero el momento ya de dictar una sentencia, se va a dictar sentencia por el delito mayor. No hay sumatoria. El otro día estaba escuchando, no sé si en Estados Unidos no, se lo condena a un tipo a 4 cadenas perpetuas. 4 Sí. cadenas perpetuas. Va a tener que morir, resucitar, morir, resucitar. ¿Pero por qué? Porque hay sumatoria, ¿no? Sí. Bolivia. Esto lo hablamos bien. El error de tipo está en el cuadrito más bonito, ¿no? Pero el error de tipo, desconocimiento del sujeto activo sobre uno de los elementos. ¿Se acuerdan el ejemplo del cazador con Z? Sí. Y también de la maleta, de la, ¿no? Están ahí, ¿no? Estaba clarito. El error de tipo. Error de prohibición, también lo vimos. Esto es importante, ¿no? ¿A los cuántos años es imputable una persona en Bolivia? A los 14 años. El Código Penal, El año 18. a partir de los 14 años. ¿Qué pasa? ¿Y qué tal cumpliendo? Y así quiere entrar a las 9 de la mañana. ¿No ve? Se reseteó.
Que invites. Ayer nos dijo una cosa que no nos gustó y ahora dice otra. Que eran los borrachos que se accidentan, que era un atenuante. No, el que le pegaba en estado de borracho. Vamos a ponerse la pila. La tercera de la escalera, mi mamá. A partir de los 14 años, pero entre 14 y 18 tiene un tratamiento especial que no estoy de acuerdo personalmente, ¿no ve? Pero entre 14 y 18 tiene un tratamiento especial porque son menores infractores, van a ser procesados por el Código Niño Adolescente, por un juez de la niñez y adolescencia. ¿Cuánto, ahora sí, Rocha, si me estaba atendiendo? ¿Cuánto de pena tiene un menor infractor? Por ejemplo, en el caso del asesinato. Si uno de 17 años da muerte a otra persona en asesinato, Una quinta parte. ¿cuánto sería una quinta parte de 30? 5. A ver. ¿Está bien? 6 por 5, 37. En la violación de 25, ahí está. Ahora estamos mejor. Bien. Entonces, es importante esto. Sumamente importante. ¿Sí? ¿Quiénes son inimputables? Los menores de 14 penalmente, porque civilmente los tutores, sus padres son los que van a La cara. resarcirlos. Y los interdictos, ¿quién era un interdicto? Boni Ramírez. Es ¿no? una resolución judicial donde se declara la incompetencia de un individuo que es incapaz de reconocer su o obrar, digamos, ¿no? Sus obligaciones de un de- delito. Muy bien, Boris. Porque cuando dicen quién es un interdicto, un enajenado mental, dicen no. Es aquella persona declarada judicialmente enajenada mental. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, perfecto. Entonces ese es un interdicto, ¿no? Son inimputables. Dijimos que la imputabilidad se toma de dos formas. En la doctrina, en penal 1, la imputabilidad es la capacidad que tiene una persona para entender y comprender lo que es un delito. Y de forma procesal, es la atribución que se le da a una persona, ¿no?, por la comisión de un delito. Por ejemplo, el fiscal en delitos de acción pública imputa, hay una imputación formal y tiene que ser mayores de 14 años, ¿no? ¿Sí? A eso se habla de imputabilidad e inimputabilidad, ¿no? Plena libertad, conciencia y lucidez. Se considera que los 14 años para abajo todavía no son conscientes de sus actos, a pesar que les dije personalmente no, porque niños, bueno, adolescentes de 13, 12 años están más despiertos que nosotros. ¿Gracias a qué? La Redes tecnología. sociales, ¿cierto? Muy bien. El bendito teléfono. Muy bien, punibilidad. Por último, para terminar los 6 elementos, viene la punibilidad. Cuando se han configurado los 5 primeros elementos, ¿cuáles eran? Acción, Tipicidad. antijudicidad. Culpabilidad. Y recién viene la punibilidad, que dijimos que era el poder que tiene el Estado para sancionar a una persona a través de sus jueces y tribunales mediante un debido proceso que no se está cumpliendo al pie de la letra esto, ¿no? Y el único que tiene la capacidad del poder para poder sancionar es el Estado. Eso se llama el jus puniere, el derecho de castigar. ¿Sí? ¿Quiénes son impunes ante la ley penalmente? Los menores de 14 años y aquellos declarados interdictamente. muy bien. Y eso habíamos visto hasta ahí, todo ayer. Falta la ley absolutoria. La ley esa que no está acá, ¿no? Sí. Entonces, Daniel, entonces, ¿cómo eran los dos tipos de leyes absolutorias? A ver, Era explique. indulto y amnistía. Ya, a ver, explique qué es el indulto y la Indulto amnistía. es un perdón que aplica el Estado a una persona que tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. Muy bien. ¿Por qué causa se lo podría indultar a una persona que tiene sentencia condenatoria ejecutoriada? Enfermedades terminal, Enfermedades terminales, VIH. Persona de la tercera edad. tercera edad, mujeres embarazadas. ¿Para todos los delitos? No, Delito menor. Menor. Muy bien. ¿Y la amnistía? cuando está en proceso. Cuando hay sentencia Cuando Es cuando no tiene una sentencia o algo. se encuentra en ¿cómo se llama? Solo Etapa estoy poniendo- preparatoria. Solo estoy poniendo como ejemplo.
a Yanine Áñez se la tendría que indultar o amnistiar si pasara algo. Ya. Amnistiar. Tiene sentencia condenatoria. Póngale que se embaraza. Me estoy inventando, por favor. ¿Tendrían que indultarla o amnistiarla? Indultarla. A Luis Fernando Camacho, si sucediera algo así, ¿podrían indultar o amnistiar? ¿Cómo se llama? Es amnistiar porque todavía no tiene sentencia condenatoria ejecutorial por alguna razón que diga la ley. Normalmente a fin de año salen las leyes del indulto y la amnistía para algún tipo de personas que estén detenidas y su cliente va a decir, yo puedo acceder a esta ley dependiendo del delito, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Porque sí le preguntan, ¿ya? Son normalmente para delitos menores, y tiene que estar encuadrado, no sé, enfermedades terminales, qué sé yo, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y delitos muy menores, ¿sí? Para una amnistía hay que reconocer la comisión del delito. No, normalmente no, porque está en proceso y podría simplemente acoger. Si tendría que reconocer que tendría que irse una salida alternativa a un criterio de oportunidad, a una suspensión condicional del proceso o a un juicio abreviado, ¿no? Y ahí ya en el juicio abreviado se va a dictar sentencia y ya no sería amnistía, sería indulto. No necesita reconocer el hecho. Simplemente los privados de libertad que están con detención preventiva procede la amnistía. ¿Ya? Bien. Sí, sí. En el indulto y la amnistía podría ser también de forma específica, digamos, para una persona, o sea, ya nombre y apellido. No, normalmente la ley que sale de amnistía e indulto es general, para todos los que puedan acoger si se involucra a estas personas. Pero es para una sola vez, ¿no? Me imagino que vuelva a cometer el delito y que le indulten de nuevo. Exacto, ¿no? Igual que las salidas alternativas por única vez, por primera vez, y no ser reincidente, tiene sus características cada ley del indulto. Pero no podría ser para una ley, para una persona específica, ¿no? A no ser, dijimos que la amnistía, por ejemplo, era para, normalmente la amnistía en los tiempos antiguos era en tiempos de guerra, cuando había un cese de hostilidades, entonces habían prisioneros de guerra y hacían un alto y intercambiaban sus rehenes, ¿no? Sus prisioneros de guerra, y ahí había una amnistía. Ese es el verdadero origen de la amnistía. Y el indulto, dijimos, eran los monarcas, los reyes, que querían hacerse ver como bondadosos, dadivosos, y cada fin de año, ¿no?, lanzaban esta ley para poder liberar a algunos. En realidad, la ley de indulto y amnistía es para descongestionar el hacinamiento de las cárceles, ¿no?, acá en Bolivia. Si uno analiza Palmasola, San Pedro, el Abra y Cochabamba, están totalmente hacinadas. Y la mayoría, el 70%, recién hemos hecho una tesis sobre esto, el 70% están con detención preventiva en Palmasola, 68% exactamente. El saldo recién tiene sentencia condenatoria, o sea, la mayoría está con detención preventiva. Pero Solo- uno y entran 10. Solo el presidente puede Salen bien. lanzar el indulto y la amnistía, no la Asamblea Legislativa. Sí, se puede. Normalmente sí es el Poder Ejecutivo avalado por el Legislativo, pero a iniciativa, siempre toda ley, pues, ¿no? Puede ser el Ejecutivo o algún miembro de la Cámara Baja o la Cámara Alta. Entonces podría haber más de una amnistía al año. No, una sola, Una donde sola. se englobe todo. Normalmente, y no sale todos los años, inclusive a veces cada 2 años, cada 3 años sale una. Esa ley, profe, dice que solo va a determinar qué tipos de personas, ¿cierto? ¿Qué tipo de personas y qué tipo de delitos han cometido y qué características tienen estas personas, enfermedades terminales, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahí determina, también va actualizando algunos delitos que se van a considerar. Sí. Por ejemplo, antes de la 1173, la ley 1173 del 2019, mire usted, se va a llevar la sorpresa. Delitos patrimoniales, ¿no?, de 6 años para abajo, ahora, ¿no?, no procede la detención preventiva, o se puede ir a la suspensión condicional del proceso. Antes eran delitos de 3 años para abajo. Con la 1173 es de 6 años para abajo. Por lo tanto, una persona que roba, que estafa, la estafa, por ejemplo, va de 1 a 5.
Dice, muy bien, me voy a ir a la suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Porque la ley 1173 dice de 6 años para abajo. La ley 1173 se le ha dado más facilidades, lamentablemente, al delincuente. ¿Con qué objeto? De descongestionar el hacinamiento, me dejo entender, pero se le ha dado mucha facilidad. El estafador de 1 a 5, nada más la estafa va ahí. Entonces dice, yo me voy a ir, primer delito, suspensión condicional, voy a arreglar con la víctima, le voy a firmar lo que sea para pagarle, no sé, pues $100 por mes y listo, soluciono mi problema. Mucha facilidad. Entonces, tanto la suspensión condicional del proceso, el juicio abreviado que muchas veces piden 3 años y no van a la cárcel, ¿no es cierto? Con 366, que es la suspensión condicional de la pena, que lo vamos a ver, luego, qué sé yo, esto del indulto, de la amnistía, demasiada facilidad al delincuente. ¿Por qué hay tanta gente que sabe y vuelve a delinquir? Porque demasiada facilidad. ¿Y por qué se da esto en el país? Porque somos parte de convenios internacionales que lo han llevado. Derechos humanos, dicen, ¿cierto? ¿Cómo el delincuente también tiene derecho al imputado? ¿No? Si bien pierde su derecho a la locomoción, pero no pierde los demás derechos, ¿no? Pero aquí tenemos la ventaja de apalearlos por lo menos antes de No, entregarlos. no se puede, sin tocar, son humanos. Y lo que Bukele, ¿no? El Salvador, ¿no? Salvador, ¿no? Salvador. Sí, Salvador. Dijo, no me importa derechos humanos aquí. Lléveselo, les dijo. No, porque esta gente no tiene piedad para cometer delitos, ¿sí o no? Sí. Sí, está en contra, se está estrellando contra todos los convenios internacionales de Bukele. Pero usted, ¿cómo califica esta acción? ¿Debería ser así también acá? No. ¿O no, no es cierto? Ahora, lo que yo digo, Palmasola no debería de ser Palmasola, debería haber unas granjas agrícolas bien controladas, empresas privadas como en España, por ejemplo, que controlen a los reos, ¿ya? Y que vayan a trabajar y ganen su sustento. Y esa misma plata para resarcir los daños económicos a la víctima y mantener a su familia también y no seguir delinquiendo desde ahí. Debería de ser, claro, pero son políticas estatales, que esto viene de muchos años. Que es Pero imposible romper. Doctor, el indulto puede ser retroactivo al principio de indulto problema. Sí, si es que digamos hay sale una ley de indulto y no estaba en la anterior, esta persona no hay problema, puede acogerse, siempre puede, siempre lo más favorable al imputado. Ahí es donde atacamos derechos humanos, ¿no? Que muchas veces es pura literatura. No estoy en contra de los derechos humanos, no estoy. El doctor Apaza tal vez tiene otro criterio, él defiende mucho los derechos humanos, los tratados, ¿no? El bloque de constitucionalidad, pero en la práctica no se cumple, señores. Sí. ¿Dónde me voy a quejar? Digamos, la Corte Internacional de Derechos Humanos hace algo cuando pasa algo grave. No. No hay. Manda un relator. Bien, pero esa es otra cosa. No habíamos tocado esto que es importante. Ayer no tocamos esto. Esto preguntan y está en el artículo 25 y siguiente. Después vamos a dar una repasada, al código, ¿sí? Dijimos que penal 1 del artículo 1 al 108, teníamos que dar las partes más importantes del código, porque preguntan. Aquí está en el artículo 25 siguientes del Código Penal y nos habla de las penas, en realidad son sanciones. El jus puniendi, ¿quién lo tiene? El Estado. El Estado, solamente el Estado puede sancionar. No hay ya ojo por ojo, diente por diente, la ley de talión o la ley de lo más fuerte, como en el oeste. Dice que en el artículo 25 las sanciones, atiéndame bien, pregunta muy frecuentemente, las sanciones se dividen en penas y en medidas de seguridad. Penas, y así lo dice el 25, ¿alguien lo tiene? 25, véalo. La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Ya, ahí nomás. Las sanciones comprenden las penas y las medidas. Aquí tiene que ubicarse en el cuadro usted. Sanción es una pena y una medida de seguridad. ¿Qué es una pena? Es una sanción.
¿De dónde provenía la palabra pena, poena? ¿Se acuerdan? Poena, ¿qué significaba ayer? Castigar. Castigo, sufrimiento, ¿no? ¿Se acuerda de su abuela? Que decía cuando el perro aullaba a medianoche, ¿qué pasaba? Las almas en pena. Ah, eso no es cierto, muy bien, decía. Abuelito, hay un alma en pena. ¿Y qué es, abuelito, un alma en pena? Decía. Está sufriendo, no ha entrado al reino de los cielos. Y ahí viene poena, castigo, sufrimiento. Que en realidad no es la finalidad del derecho penal castigar, sino prevenir de que se cometa el delito. ¿Me debo entender? Es una prevención el derecho penal. Si matas, vas a ir 30 años. Si violas, 25 y sus agravantes 5 más hasta 30. Pero mucha gente sigue cometiendo sabiendo que va a ir 30 años, ¿no es cierto? Es preventivo el derecho penal, no tanto sancionatorio. Entonces, la sanción comprende las penas, poena, castigo y las medidas que se hubieran. Y ojo, estas penas se subdividen a su vez en principales y accesorias. ¿Qué es una pena principal? Las penas principales son 4: presidio, reclusión, días multa y prestación de trabajo. Enseguida lo vamos a leer. Estas dos primeras, penas principales, presidio y reclusión, son privativas de libertad. Y estas dos segundas, penas principales, estas dos no son privativas de libertad. ¿Qué es el presidio? Dice nuestro código, a pesar que en los centros de rehabilitación no se aplica al 100%. Sí, aquí en Palmasola está Chonchocorito, donde están los más avesados, ¿sí o no? Los más peligrosos. Debería estar separado, ¿no es cierto, Daniel? Está Separado, ¿ah? Lo que hablo, lo que ve. Los presidiarios y los reclusos. En Estados Unidos inclusive hasta el color, ¿no es cierto?, los describe, sí, anaranjado, y están con grilletes, ¿no es cierto?, cuando van a su audiencia, y solamente pueden ver 40 minutos el sol en unas aulas. A pesar que dice, no sé, no estoy de ningún partido político, por favor, no soy político ni nada, pero dice que Camacho, que solamente no le dan ni siquiera que vea el sol, ¿no? Algo así, no sé. Entonces, los presidiarios, presidio es para delitos mayores, que va de 1 año a 30 años, presidiario. Y la reclusión va de ¿cuánto? De 6 meses a 8 años, delitos menores. Y debería estar clasificada las cárceles, los centros de rehabilitación, bueno, presidiarios, delitos mayores, avesados, peligrosos, y los no. Sin embargo, en el PC4 están todos juntos inclusive, ¿no? Sí hay el PC7, si no me equivoco, Ana Isabel, donde están por asistencia familiar, PC7, ¿no? El PC7 es donde están ¿Los policías? los presidios, los presidiarios. Ah, ya, el Chonchocorito. No, es otro pabellón. Total. El pabellón, el PC3 es el que está en el bloque A, el bloque B. En el bloque A están Los de asistencia familiar, Daniel, ¿dónde están? Los asistencias familiares siguen estando en el bloque A de Chonchocorito, en el PC3. Pero eso está dividido en L. ¿Y el PC4 hay de asistencia familiar también o no? Cuando comienzan, llegan al PC3, ese es de ambientación. Y de ahí pasa al PC4, que es el... Y en el PC4, ¿quiénes están también? Están mezclados todos con todos. Sí, Eso es lo que yo cuestiono. Deberían estar separados los presidiarios, los reclusos y los de asistencia familiar. Solamente en el PC5 que están los fiscales, Paco. Eso. Hay policía. Hermano, policía. Lo más pícaro está que- Reclusión va de 6 meses a 6 8 meses años. a 8. Ahorita vamos a leer. Entonces, Y los para delitos mayores, ¿qué año? Presidio, dice la ¿Qué ley. año? ¿Qué año? 6:30. De 1 a 30 De 1 años. año a 30 años. Reclusión de 6 meses a 8 años. Y los no privativos de libertad, días multa. Por ejemplo, la injuria y la difamación no tiene pena privativa de libertad, solamente tiene días multa o prestación de trabajo, que enseguida lo vamos a leer. Entonces, ¿qué es días multa?
El código va a decir, ¿no es cierto?, de 100 días multa a 300 días multa. Y de acuerdo al criterio del juez, póngale que le pone 200 días multa y va a ver la capacidad económica, como en la asistencia familiar, cuánto es lo que puede, lo que gana, sus gastos, y le va a aplicar por día un monto de dinero y va a multiplicar por los 200 días multa. Y eso, ahí se le aplica, ahorita vamos a ver, tranquilos. Y la prestación de trabajo es de que la persona, depende del delito, que lo diga así también, la persona va a tener que realizar ciertos trabajos en función a la comunidad, en servicio a la comunidad, ¿ya? A ver, leámoslo por favor, 25 lo leímos, el 26 por favor, para que quede claro, el 26. Son penas principales: presidio, reclusión, prestación de trabajo, días multa. Siga. 26 bis son sanciones para las personas jurídicas. Eso no tanto, siga el otro, a ver. El 26 bis, pérdida de personalidad jurídica. No, es que ella habla de la persona jurídica, más adelante lo vamos a ver. El 27. Privativas de libertad. Eso. Son penas privativas de libertad. Presidio. El presidio se aplicará a los delitos que reducen mayor gravedad y tendrá una duración de 1 a 30 años. En los concursos el máximo no podrá en ningún caso exceder de 30 años. Bien, presidio es una pena principal privativa de libertad que va, según el 27, de 1 año a 30 años. Síganme, Isabel. Reclusión. La reclusión se aplicará a los delitos de menor gravedad y su duración será de 1 mes a 8 años. Un mes, corrijan ahí, yo le puse 6, ¿no? Sí. Un mes a 27, a 8 años. 8 años. Estas dos, repito, son privativas de libertad. Para que no tenga problemas, usted dice que el presidio es para delitos mayores, como por ejemplo el asesinato, feminicidio, infanticidio de 30, traición a la patria. Y la reclusión para delitos menores. Ejemplo, robo, hurto, estafa, estelionato, etc. ¿Sí? Continuemos, Ana Isabel. Aplicación. Tratándose de cualquiera de estas sanciones, el juez podrá aplicar una u otra en conformidad al artículo 37. Siga. Prestación de trabajo. Ojo, un ratito. Aquí está. Prestación de trabajo y días multa son penas principales no privativas de libertad. Estas dos sí son privativas. Sigamos. La pena de prestación de trabajo en beneficio de la comunidad obliga al condenado a prestar su trabajo en actividades de utilidad pública que no atenten contra su dignidad y estén de acuerdo a su capacidad. La prestación de trabajo no interferirá en la actividad laboral normal del condenado. Se cumplirá en los establecimientos públicos y en las asociaciones de interés general en los horarios que determine el juez. Tendrá una duración máxima de 48 semanas y semanalmente no podrá exceder de 16 horas ni inferior a 3 horas. La prestación de trabajo solo podrá ejecutarse con consentimiento del condenado. En caso de que el condenado no preste su consentimiento, la sanción se convertirá en pena privativa de libertad. A este efecto, un día de privación de libertad equivale a 2 horas semanales de trabajo. Esta situación se realizará por una sola vez y una vez realizada no podrá dejar de ejecutarse. Ya, ahí nomás. Búsquenla entonces los días multa. Ahí está. Artículo 29. Ya. La multa consiste en el pago a la caja de reparaciones de una cantidad de dinero que será fijada por el juez en días multa, en función a la capacidad económica del condenado, sus ingresos diarios, su aptitud para el trabajo y sus cargas familiares, considerados al momento de dictarse la sentencia. El mínimo será de 1 día multa y el máximo será de 500. 282, Daniel. 282. ¿Quién más tiene el código? Doña Romy. 282 y el 287, a ver. 282. A ver, Raquel. Artículo 282. Difamación. Escuchen. El que de manera- Difamación. Vamos. El que de manera pública, tendenciosa y repetida, revelar o divulgar un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva, incurrirá en una prestación de trabajo de 1 mes
a un año o multa de 20 a 240 días. Bien, un ratito, tranqui. Ese delito difamación no tiene una pena privativa de libertad, ni presidio ni reclusión, pero tiene estas dos. Sí. Lo mismo que la injuria en el 287. Léala la parte, Raquel, donde dice las penas, a ver, la sanción. Al final, ¿qué dice? ¿Cuánto de prestación y cuánto de días multa? Dice, incurrirá de un mes a un año. ¿Qué cosa? ¿Prestación? Sí, prestación. Ya. Un mes a un año. Sí. Hay un quantum, hay un margen. Usted como juez, como jueza, dependiendo de la gravedad o la menor gravedad, cómo ha difamado a la persona, le puede dar de un mes a un año de qué? De prestación de trabajo, dice, ¿no? Sí, Muy prestación bien. de trabajo. Usted considera de un mes a un año, 6 meses, suponiendo, 6 meses se lo condena por difamación a esta persona, Juana Pérez, y que tiene que prestar su trabajo, ¿no?, comunitario. ¿Dónde tendrían que mandarla si es universitaria, por decir? ¿Y qué tendría que hacer? A ver, ¿qué idea tiene usted como juez? Servicio comunitario, Muy bien. mandarla a un hogar o mandarla a un centro de mayores de tercera edad para hacer colaboración, digamos ahí. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bien, Raquel. Si va a un centro de tercera edad sería ayudarle con la medicación a las personas, Ya. hacerle movimientos para su cuerpo, bañarlos, Bien. darles de comer. 6 meses. Tiene Sí. opción de un mes a un año, ¿no ve? Sí. 6 meses le está imponiendo. Ahora, si es universitaria y está en último año de Derecho, ¿le daría esta prestación de trabajo, Raquel, o qué otra cosa podría darle? También podría darle, ¿cómo se llama? Servicio en los hogares de niños especiales, digamos. Puede enviarlo al sistema judicial, podría también. Por su oficio. Que vaya a dar charlas sobre la 348 a Sí. todos los colegios. Sí. Listo, ¿sí o no? Y que el director de cada colegio certifique que sí vino a dar aquí. ¿Cómo tendría que realizar su prestación de trabajo? Más abajo está, ¿ven? ¿Cómo? ¿Todos los días? Si trabaja la persona, no trabaja, ¿cómo sería? El juez de vigilancia deberá requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la entidad empleadora. En caso de que los informes no sean favorables, se convertirá en privación de libertad conforme al párrafo anterior. Ya, más abajo vea usted cómo tendría que cumplirse, o más antes, no sé. ¿Tendría que ir todos los días? ¿Tendría que ir fin de semana? ¿Cómo es? 2 Vean. horas semanales. A ver, léalo, completo. La prestación de trabajo solo podrá ejecutarse a este efecto. Un día de privación de libertad equivale a 2 horas semanales de trabajo. Esta sustitución se realizará por una sola vez y una vez realizada no podrá dejar de ejecutarse. Solo esta sustitución una sola vez. O sea, solamente una vez, varias veces. Pero esta partecita en el 27 o en el 28 que dice... Ahí mismo dice, eso. semanalmente no podrá exceder las 16 horas, ni ser inferior a 3. Muy bien, trabaja la persona, Raquel es la juez, está trabajando la persona de lunes a viernes. ¿Cuándo la manda o lo manda al individuo a cumplir? ¿Y dónde? Dijimos a los colegios, no sé. Sí. ¿Qué días y cuántas horas? A los Así preguntan allá por si acaso. ¿Cuántas horas mínimas? Dice. 3. 3. Entonces, ¿lo va a mandar los sábados? ¿Está bien o no? Sábados en la mañana, vaya. Sí, 3 horas. pues, 3 horas mínimo. ¿Sí o no? Hasta cumplir, ¿le ha impuesto cuánto? 6 meses. 6 meses. Y tiene que informar el director o de la institución, ¿no es cierto? Esa es la prestación de trabajo. Ahora, el mismo código dice de que la difamación se sanciona con prestación de trabajo. Dice o dice I. A ver. O. ¿Qué significa la O? ¿Es alternativo? Sí, es alternativo. Si no va a cumplir la prestación de trabajo, tendría que pagar multa. ¿Cuánto de multa es la difamación? De 20 a 240 días, dice. ¿Días? Sí, días, dice ahí en medio. ¿Multa? La multa, de 20 a 240 días. 20 tiene opciones. 20 a 240 días, dependiendo de la gravedad. Sí. ¿Cuánto le daría más o menos? Pongámosle 100. 100 días multa.
¿cómo va a calificar Raquel los 100 días multa? Va a averiguar cuánto gana, dice, ¿no? Cuáles son sus ingresos, cuáles son sus obligaciones y cuánto podría darle si una persona gana 10.000 bolivianos, por decir, y tiene gastos de 7.000 en su casa y tiene un margen de 3.000, Raquel, estamos analizando con ustedes. ¿Cuánto le daría de días multa? Por día, ¿cuánto sería? ¿50 pesos le ponemos por día? ¿20 cuánto? 50 por día. ¿Qué dice? De 3.100. Ya, pongámosle 20 pesos por día. ¿Sí? ¿Cuál era su margen? 200 días. 140 es uno. ¿De cuánto a cuánto? De 20 a 240 días. Le estamos poniendo 100 y 20 pesos por día. 2.000 20 por 100, ¿cuánto sería? 2.000. ¿Lo puede pagar al contado los 2.000 o le da plazo para pagar el juez? Así se cumplen los días multa. Y en este delito dice prestación de trabajo o días multa. Tiene la alternativa de elegir ese condenado. Ya tiene que estar condenado. Los días multa, ¿para quién va el dinero? Para el órgano. Para el órgano judicial. No, pero si Ahora, hay difamación, el sujeto pasivo, digamos que se beneficia. Tranquilo, eso es otra cosa. Estamos Ese ya es el hablando resalto. aquí de daño. Esto es para poder, para el Estado, es el que se beneficia con una sanción, y aparte es el resarcimiento del daño económico a la víctima. Si no va a ir preso, pague al Estado por lo que ha cometido. Otra cosa es el resarcimiento del daño económico, que lo vamos a ver más allá. Sí. 287 dice injuria, por favor. Sí. Léalo, injuria, por favor. Es que por cualquier medio y de modo directo ofendiere a otro en su dignidad o decoro, incurrirá en la prestación de trabajo de 1 mes a 1 año y multa de 30 a 100 días. Y dice no, o dice o. Y. Cuando dice y, ¿qué significa? Solo ambos. Bien, bien. ¿Y la calumnia, Margarita? El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 2 años y multa de 100 a 300 días. Y. Ambas. ¿La calumnia tiene pena privativa de libertad o No tiene. ¿Cómo no? Con privación de libertad. Sí, Ahí está la clave. Pero no se va a ir. Porque Ya, pero tiene, ¿no? Peor si es reincidente, se va nomás, ¿no? Ah, sí. O sea, tiene una privación de libertad de 6 meses a 2 años y una multa que tiene que pagar de 100 a 300 días. Tiene las dos cosas. Sí. Se va a ir, como sabemos, el 366 no se va a ir si es su primer delito, pero va a pagar. Pero ya va a tener sentencia condenatoria ejecutoria y va a estar registrado en el REJAP. ¿Sí? Sí. Profe, un breve ejemplo de calumnia. Ya, no estamos entrando todavía eso, pero para que no diga por ahí no sabe. A ver, calumnia. Le voy a poner ejemplo de las tres cosas. Primeramente el ejemplo para que se grabe, ¿no? Calumnia es que yo le diga a mi compañero, ¿no? ¿Sabes que vos sos un ladrón, sos un pícaro? Anoche en la reunión te llevaste mi celular y además lo pongo en las redes sociales, es un pícaro, Juan Pérez se llevó mi celular. Atribuirle, imputarle falsamente la comisión de un delito, eso es calumnia. Y te vas a ir a la cárcel. Él me va a decir, me tenés que demostrar que te robé, que soy un pícaro, que soy un estafador, no es nomás decir. Le inicia el Si proceso. es que se demuestra de que es nomás el pícaro, yo salgo. Y si no se demuestra, él me va a iniciar un proceso por calumnia, porque le imputé, le atribuí falsamente la comisión de un delito públicamente, por redes sociales, en la reunión, etc. Difamación. Difamar es bajar la fama de una persona, la reputación. Dice publicar. ¿Qué más? Difundir por cualquier medio una calidad de una persona que puede ser que sea cierta o sea falsa. O divulgar un hecho. Mi amigo me contó que es gay. No, ¿para qué se entiende? Es gay, sí es gay. Pero él no quería que se sepa. Y yo agarro las redes sociales y todo me lo escuché. Juancito es gay. ¿Lo perjudicó? Sí, por ejemplo, en su trabajo estaba casado, su mujer lo dejó en su trabajo. ¿Me dejan entender? Sí. Me has difamado. ¿Qué pasó con el magistrado Cusi? Tenía SIDA.
y el médico no debería de haber. ¿Se acuerdan del caso de José, no? Eso es típico de difamación. Era cierto que tenía SIDA, pero no tenía por qué divulgar el médico, peor las autoridades. Sea o no sea cierto. No importa. Y es más fácil, la injuria. Tengo un pleito con Juancito y le digo, vos sos un hijo de tal, un hijo de cual, que tu mujer es una prostituta, que vos así y así. Lanzar improperios en contra de una persona que dañe la dignidad y el decoro de esta. ¿Podemos leerlo primeramente la calumnia? A ver. El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito será... Bien, ahí no es. Sos un pícaro, sos un ladrón, sos un estafador. Ahora, tiene que ser pública por cualquier medio. Dice. Sí, por cualquier medio. La difamación. El que de manera pública, tendenciosa y repetida revelare o divulgare un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva. No dice si es verdadero o falso. Por ahí es verdadero, sí, es gay. Pero él no quería, lo perjudicó. ¿Sí o no? Porque todavía hay ese modelo mental de que no aceptan en muchas, ¿no? ¿Y la injuria? La injuria es que por cualquier medio y de un modo directo ofendiere a otro su dignidad o decoro. Son hijos de tal, soy hijo de tal. Y ojo, no me estoy inventando, los que han trabajado en fiscalía saben de que, bueno, no sé, son delitos de orden privado, va directamente al juez de sentencia. Los que han hecho querellas, han visto querellas, viene el cliente y le dice, ¿sabe qué? Me dijo un montón mi vecina. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y hay que anotarlo, ¿sí? Con puntos, comas, en negritas y en cursivas. ¿Qué le dijo? Hijo de P, que soy una prostituta, muy bien, que soy un ladrón, sí. Y todo eso se tiene que plasmar, ¿dónde? En la querella. Claro, con puntos suspensivos, en algunos casos en negrita y en cursiva, tiene que, esto me dijo señor juez, mi vecina fulana de tal el día tanto. Por lo tanto, se adecúa la conducta humana al tipo penal de calumnia, injuria o difamación. ¿Sí o no? Sí. Y así, vean esas querellas ustedes. Sin pelos en la lengua. ¿O no es así, Andrés? Y es ahí donde los videos obviamente forman parte de la prueba. También. Por eso no es... No. Vamos a... los próximos fines de semana vamos a ver esto, porque preguntan mucho justamente eso. Diferencia entre calumnia, difamación e injuria, diferencia entre racismo y discriminación, diferencia entre robo y hurto. ¿Me dejo entender? Diferencia entre homicidio, asesinato y homicidio culposo. Tiene que saber usted. Es un error común afuera, me estás calumniando, siendo que recae en difamación. Y en la misma televisión no están obligados, ¿no? En la televisión a veces uno se ríe y dice, van a presentar una demanda penal contra fulano. No, en penal no hay demanda. Claro. Demanda penal. ¿Qué es? Denuncia o querella, ¿no? Pero no están obligados, ellos no estudian derecho, pero sí usted. Sí usted. Mira. Se entendió estas cuatro. Bien, ahora sí. Aquí en la NUR de alguna manera hemos prestado la prestación de trabajo, no hemos cumplido una pena. Con las horas sociales. Sí, con la carga y No, mayor. y si no queríamos, lo pagábamos en día multa. Yo pagué 200. Esa prestación de trabajo, ¿cómo era? Nos estafaron una vez. Teníamos que ir a buscar, hacer un proyecto. Ayudar a la gente. Horas de servicio. 340 horas. 120. Trabajo, no como horas de servicio. Horas de servicio. Son horas de servicio. Son horas de Las servicio. horas de servicio pues eran recolectar tapitas, reciclar papel. Pues horas de servicio en la actividad era pues otra cosa. Hemos ido a bañarle. Nosotros hemos ido a la doble vía a la guardia. A los viejitos, a los... Dicen, nosotros fuimos, por ejemplo, a interactuar con niños con síndrome de Down en el kilómetro doble vía a la guardia. Depende de tu proyecto. Igual nosotros hemos ido así los de ancianos. Vamos a viajar a Guarayo por horas de servicio. Dije, no, ¿Hemos viajado? ¿Hemos viajado a Concepción? Que se encargó, que se llenó el carro. ¿Cómo fue? Ahora yo no sé, pero fue para dejarle.
La inhabilitación especial es una pena accesoria. Ojo, sigo con la lógica. La sanción se divide en penas y en medidas de seguridad. No estoy llegando acá todavía. Las penas se subdividen en penas principales y penas accesorias. Las penas principales son 4. 2 de ellas son privativas de libertad y 2 no son privativas, dependiendo del delito. ¿El asesinato será con prestación de trabajo y días multa o con qué? No, con presidio. Sí, muy bien. Ahora, accesoriamente, dependiendo del juez, podría dar una pena accesoria, dependiendo del delito. Por ejemplo, me voy al ejemplo primero. Un médico o un abogado, pongámosle un médico, no hay negligencia médica como tipo penal, pero sí podría haber un homicidio culposo, ¿no? Podría, ¿no? Morir alguien por negligencia del médico o de la enfermera. ¿Qué pasa si me estoy inventando? Ya lo mandan 4 años por homicidio culposo a un médico, me estoy inventando, para que cumpla esa sentencia. ¿Podría el juez además aplicarle una pena accesoria? Sí. ¿A qué se refiere con una pena accesoria? Inhabilitación especial, busquemos el código. La inhabilitación especial se da para ciertas personas que están con cargos públicos, profesiones, etcétera, o dentro de la política inclusive. A ese médico, una vez que cumplió sus 4 años, me estoy inventando, sus 4 años de reclusión en Palma Sola, cuando salga, él podría, el juez, inhabilitarlo de 1 año, creo que ahí es de 6 meses, de 6 meses a 10 años. ¿Para qué? Para que no ejerza su profesión. A criterio del juez. ¿Y cuándo lo va a cumplir? ¿Cuando está dentro de Palma Sola? No. Cumple su pena principal de reclusión. Cuando salga, ahí lo inhabilita. Ojo, no puede inhabilitar. El Estado jamás puede quitar, o la justicia, el fiscal, el juez, nadie, no puede quitar a una persona su título profesional. No, jamás. Solamente, por orden judicial, una inhabilitación temporal, una suspensión. ¿Quién puede quitar solamente el título a un profesional? La universidad, si es que descubre de que ha habido fraude para poder conseguir ese título. ¿Ah? Entonces, imagínense una persona aquí va, ¿no es cierto?, con su copia, que no permiten, ojo, ni intenten, con su copia allá, ¿no es cierto?, y hace su papelógrafo con el copia y va y descubre la universidad, ¿no es cierto?, posteriormente a que le entregó el título, se descubre, le quita el título, definitivamente. Solamente la universidad, viendo que ha habido fraude, puede quitar el título, porque la universidad es la que le da el título, ¿sí o no? Sí. O que la universidad no esté reconocida. Ya, también. Pero los órganos jurisdiccionales solamente pueden inhabilitar temporalmente, no solamente a profesionales, políticos, personas que están leando, ¿sabes? La sanción de inhabilitación consiste en privar a la persona condenada de ejercer o acceder a empleo, oficio, profesión o servicio público de cuyo servicio o vocación se abusó para la comisión del hecho. Bien, ahí nomás. Imagínense un abogado, falsedad ideológica, falsedad material, ¿no? Y lo descubren al abogado que había estado en complicidad con el notario, un testamento, por decir, ¿no? Entonces lo mandan al abogado, al notario, y resulta que después que cumple su sentencia, lo puede inhabilitar el juez por un tiempo. ¿Dice el máximo? No. Sí. A ver. O sea, la inhabilitación dispuesta no será menor a 6 meses o mayor a 10 años. Bien. Fijándose la cantidad en función a la culpabilidad de acuerdo a lo siguiente. De 4 hasta 10 años en delitos con pena. Ahí nomás, eso ya es tarea para la casa. Si no se nos va el tiempo. Eso ya es para que ustedes. No es principal y accesoria, no obvio. O sea, puede ser que te den accesoriamente algo adicional. Sí, esto ya es a criterio del juez, claro, dependiendo de la persona que lo ha cometido, dependiendo del delito, ¿no? Pero es una posibilidad que tiene el juez. Pero la privación es para el servicio público. Principal. La inhabilitación es para el servicio público en nivel. Sí, para personas que ejercen normalmente, inclusive a profesionales, como le digo, abogados, se podría dar, ¿no? Pero normalmente son para políticos, personas, por ejemplo, les prohíben o los inhabilitan temporalmente para postularse a un cargo, ¿no? A, qué sé yo, una elección, me dejo entender, podría ser, ¿sí?
Y por último, que no es muy, a pesar que alguna vez he visto que les han preguntado la medida de seguridad. ¿Qué es una medida de seguridad? Sí, efectivamente, para que haya este tipo de sanciones, estimados colegas, este tipo de sanciones, tiene que haber una sentencia condenatoria ejecutorial, ¿correcto? Tiene que haber llevado usted ya un debido proceso y sentenciar a la persona para que se aplique la pena, ¿o no? Claro que sí. Ahora, ¿qué pasa si la persona es un declarado interdicto? ¿Le van a dar presidio, reclusión, vida ejemplar? No. ¿Qué van a darle? Un internamiento. La persona que ha sufrido, vaya buscando eso por favor, a mí saber, la persona que ha sufrido después de la condena enajenación mental, no lo mandan a Palmasol, o a San Pedro, o al Abra, lo van a mandar a un psiquiátrico, una casa de salud, para que cumpla, ¿no es cierto? ¿Dice ahí? Sí. A ver, léalo. ¿Medidas de seguridad o internamiento directamente? A ver, medidas de seguridad. Son medidas de seguridad e internamiento que puede ser en manicomio o casa de salud, en un establecimiento educativo adecuado, en una casa de trabajo o de reforma o en una colonia agrícola. Una diferencia, Isabel. Cuando son los menores entre 14 y 18 años, se les aplica presidio, reclusión, día multa o, qué sé yo, medidas de seguridad. Medidas de seguridad. Porque no son delincuentes, ¿no es cierto? Los niñitos, ¿no? No son, o sea, que dijimos ayer, ya son unos animalazos así de 14, 15 años, ¿no? No, son intocables, derechos humanos, ¿no es cierto? Tienen que ir a dónde? Medidas, no son delincuentes, que son menores infractores, ¿no? ¿Y dónde van? A centros especiales. Antes que avance un poquito más, en inhabilitación especial, se me vino a la mente el caso de, creo que era una interna, creo que todavía no estaba como profesional, la que hizo la cesárea y le cortó el cuello al bebé. En ese caso, en accesoria, ¿cómo sería, digamos, si me parece que era todavía interna? Lo que pasa es, doña Romy, dijeron, de que aquí dijimos que se aplica cuando ya tienes sentencia condenatoria ejecutorial. ¿Qué pasa si es antes, durante el proceso? Lo correcto sería que se suspenda de sus funciones, como es el caso de Luis Fernando Camacho. ¿Por qué sigue siendo gobernador si está en la cárcel? ¿Por qué? Porque no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Cuándo se considera culpable? Cuando tiene sentencia condenatoria. Antes se presume que es la presunción de inocencia, que eso debemos practicar todos nosotros como abogados, ¿no es cierto? Sigue ejerciendo, sí está con privación. Pero lo correcto sería, inclusive, ni siquiera suspenderlo, pero en este caso lo que usted me dice debería de apartárselo del cargo, de, no sé, de cometerlo, no sé cómo está la señora, la señorita, apartarlo mientras dure su proceso. Si es que sale absuelta en el proceso, hay que reincorporarla. Inclusive, si está suspendida, el juez podría ordenar que se siga pagando su sueldo o no, inclusive. Pero como está en una etapa de investigación, simplemente está suspendida hasta que llegue su sentencia, me dejo entender, doña Romy. Pero para evitar peligros con otros pacientes, mejor es apartarla y que se defienda en libertad, ¿no es cierto? Entonces aquí ya depende del juez, el fiscal, etc. No, esa es otra. Eso, vamos a ver eso después, no nos metamos todavía sobre eso. ¿Se entendió, doña Romy? Bien. Gracias. Internamiento, entonces. ¿Qué más? Léalo, Isabel. La suspensión o prohibición de ejercer determinada industria, comercio, tráfico, profesión, cargo, empleo, oficio o autoridad. Esa es otra medida de seguridad. La vigilancia por la autoridad y la caución de buena conducta. Ya, rapidito yo les explico acá. No se da mucho esto. El internamiento, entendemos. Si te pide sentencia condenatoria, usted ya sufre, porque hay gente que, imagínense, 30 años y, bueno, había sido inocente y se quieren quitar la vida, podría tener problemas, ¿no? Desórdenes mentales, y si se descubre que tiene este problema, podrían mandar a su internamiento.
¿sí? Suspensión o prohibición de ejercer cierto acto o profesión es el caso de los médicos, de los abogados, ingenieros o también cuestiones políticas, por ejemplo, ¿no? Vigilancia por autoridad, no se da mucho esto, pero el juez de ejecución penal debería de, dice la ley, si es que se le ha dado una salida de que no va a ir a la cárcel, está, qué sé yo, con una detención domiciliaria, de cumplir esto, vigilarlo constantemente de que no vuelva a cometer el delito. Es una medida de seguridad para delitos menores. Y la caución, ojo, caución es sinónimo de fianza, sinónimo de garantía. Aquí dice de que cuando son delitos menores, dice, muy bien, te voy a dar la libertad, pero vas a poner 2 garantes, que es la caución, 2 garantes, o también podría ser un monto económico de garantía para evitar de que se fugue la persona, ¿no? Esa es la caución, así lo dice el código. Caución, en civil se maneja esto, caución es sinónimo de fianza, sinónimo de garantía, ¿no? Eso viene a ser caución. Caución de buena conducta, de que se va a portar. Claro, por eso es que dicen salió bajo fianza por tal monto de... Bien, esa es entonces las sanciones en materia penal. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Va a salir? ¿Puede salir, Daniel? ¿Puede salir del ánfora ese día? Sí. Si le salió, porque una semana antes sortean si es sigilo penal. Usted 4 meses, 6 meses antes ya tiene que ir practicando las 2, civil y penal. Una semana antes, me tocó penal o me tocó civil. Doctor, ¿usted está en la defensa de penal siempre o no? ¿Perdón? En la defensa de penal usted está ahí. No. Eso lo maneja la coordinadora y va, cuando son los internos, ella maneja el grupo de docentes que puede estar. Puede, hay posibilidades, todos tenemos la misma opción de estar. ¿Y hay posibilidad de solicitar o no? No. En estas sanciones, doctor, en estas sanciones. Imagínate eso. Doctor, en el examen de grado, porque no he preguntado tampoco, tal vez sea ni el otro. Cuando sale por decir civil o penal, te dicen de qué parte del libro te van a tomar. No, es así en generación. A ver, no les explicaron, yo les dije ayer que lo habían explicado. ¿Le explicaron? ¿No? Que yo no fui a esa primera. Las sanciones, doctor, de detención preventiva van en medida de seguridad. La detención preventiva es una medida cautelar de carácter personal que se aplica en la etapa preparatoria. Aquí estamos hablando ya cuando si viene sentencia condenatoria ejecutorial. Lo de la detención preventiva lo vamos a manejar en procedimiento penal, tranqui. Aquí es cuando ya tiene sentencia. ¿Sí? Ya ha pasado el debido proceso con sus 3 etapas anteriores. ¿Sí? Tranqui. Ingeniero Daniel, sí, perdón. No sé, tal vez se me ocurre que hagan la pregunta, la diferencia entre presidio y reclusión, ¿cuál sería más que todo que las dos son privativas de libertad? ¿Por qué? ¿Solamente por el grado del tipo penal que se cometió? A ver, pregúnteme, yo soy el postulante aquí, voy a defender a usted en mi tribunal, pregúnteme, yo le voy a ¿Cuál es la responder. diferencia entre presidio y reclusión? Muchas gracias, doctor Daniel, voy a responder a su pregunta. Resulta que el presidio y la reclusión en nuestro Código Penal boliviano son penas privativas de libertad, ambas. El presidio se aplica para delitos mayores, que van de 1 año a 30 años, ejemplo, el asesinato y el feminicidio. Sin embargo, la reclusión, doctor Daniel, va para delitos menores, que va de 1 mes a 8 años. Efectivamente, en la práctica, en nuestras cárceles, que no son cárceles, doctor Daniel, son centros de rehabilitación, no se aplica porque todos están juntos ahí. Lo ideal sería que se aplique la ley. Esa es mi respuesta, doctor Daniel. Listo. Listo. ¿Listo? O sea, no se complique la vida, digamos. A lo más fácil, ¿no? Por las nubes, ¿me dejan entender? Claro, pero más que todo era la duda porque las dos son privativas de libertad y solamente para diferenciarlos o también para separarlos en el recinto. Pero eso dijimos que no se aplica en la vida práctica, pero sí la ley, que es lo que manda, dice de que debería de haber para delitos mayores presidio y reclusión para delitos menores. Inclusive los años si podría ahí aplicar. Si no puede inclusive los años, por lo menos decir delitos mayores y delitos menores.
y no se acordara. Claro, pasa de que creo que entiendo es que cuál sería la diferencia real en la práctica, pues, ¿no? Porque las dos son las mismas, ¿sabes? Es que no se aplica. No se aplica en la En cárcel. los centros de rehabilitación. Lo digo Todos van Daniel. todos van Ariel, todos todos quieren estar en el PC4 porque es más bonito. Hay cancha de fútbol, hay ahí karaoke, meseriano, ¿cierto, Daniel? No porque ha estado Daniel, sino ha ido a visitar a los amigos, ¿no? ¿No es? El PC2, PC3, Por piscina. en el PC4 hay pabellones, de 2 al 5 son como vivir en un hotel. No, ¿ves? Un condominio, son condominios hermosos. Son para los que tienen posibilidades. No vamos a decir que no, usted vaya y no estamos viniendo. 1.600 vale por Seguridad 24 horas. No, el receso es 10:30. Tiene más tiempo para. Pero usted puede decir, ojo, no es para que se molesten. No es para, ya vaya. No es para que se molesten. Si usted quiere, me dice póngame presente y no voy a venir ninguna clase con todo gusto. Prefiero quedarme con 5. Con todo gusto, no voy a hacer el problema. Eso sí, venga para el examen, nada más. Póngame presente, venga a las clases, yo lo pongo. Así sucedió con un estudiante en pregrado. No quiero venir, no sé si se pasó después, ¿no? Porque hay cosas que se hablan aquí, digamos. Yo se lo pongo presente. 5 vienen acá, imagínate. Otra cosa, la puntualidad, por favor, por respeto a los demás. ¿No es cierto? Es algo ya ético. 10 minutos esperamos y empezamos, ¿sí? No se molesten conmigo, creo que estoy dentro del parámetro de lo normal. A veces me creo anormal porque llego temprano siempre, ¿no? Pero creo que voy a seguir manteniendo esa De que pedimos la costumbre. Yo creo que sería bueno que si una vez haga la consulta de semana. Ah, ya. Hay peores, además. Bien. Los externos dicen, no sé, usted ha sido subdocente, cómo se ha desempeñado. La pregunta que se saca, porque después viene una ronda de preguntas que dice que puede que no sea relacionado. No es como las matemáticas ahí, Daniel, no es como las matemáticas. Si hay una excelente exposición, se valora de forma global. Dice muy bien, Daniel, me gustó su exposición, cuando ya se está deliberando, me gustó su exposición, bien ordenado, tiene terminología jurídica, se dejó entender, pero a las preguntas que yo le hice, de las 8, 7, 5 preguntas, solamente me respondió 2, las otras 3 tienen consistencia. Por lo tanto, mi nota será 80, por decir. Eso es cuando delibera. Posibilidad de que no se va a pasar. Se estudia lo que yo. Ahora, lo demás, quiere sacar el 100, es a cosecha propia. Es a escarbar un poco más. ¿Sí? Este fin de semana que viene no hay clase, ese es el cronograma que me pasaron.